Vamos a hablar con un especialista, un amigo de la casa, podemos denominarlo así. Ya lo hemos consultado en otras oportunidades y su palabra siempre justa creo que viene al dedillo ahora para hablar de lo que es el caso Maradona y específicamente porque se va volcando desde el punto de vista judicial hacia los médicos que estuvieron en los últimos tiempos con Diego. Por un lado Leopoldo Luque y por otro Agustina Kosachov, la médica psiquiatra que le daba los medicamentos justamente antidepresivos, se presume, a Diego Armando Maradona, quien también fue una de las que firmó la externación de Diego para llevarlo de la Clínica de Olivos hacia la Casa del Tigre, en donde lamentablemente falleciera el miércoles pasado. ¿Cómo un médico psiquiatra va manejando estas situaciones? Obviamente estamos hablando de un personaje mundial, universal, un mito, pero ¿cómo va manejando los pacientes? ¿Cómo va llevando esa hoja de ruta, esa historia clínica? ¿Qué puede establecerse a partir de esa historia clínica en la relación con el paciente y cómo puede servirle a la justicia? ¿Hasta dónde se puede hablar, en todo caso, de una eventual mala praxis por parte de un médico psiquiatra en un caso como este? Lo vamos a hablar ya con el doctor Mega. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. Buen día, Gabriel. Gracias por llamar. ¿Cómo está usted? Al contrario, gracias por atendernos, Andrés, y ayudarnos a pensar hasta dónde puede llegar entonces, eventualmente, el concepto de mala praxis para una médica psiquiatra, en este caso como Agustina Kosachov. Mire, antes que eso, Gabriel, quería hablar acerca de la naturaleza de la relación entre un psiquiatra, que es un médico, y su paciente. Usted sabe que los médicos nos manejamos con algo que la ley establece como locación de servicios, que es un contrato verbal, en general, consensual, de común acuerdo, en el cual el médico se compromete a prestar un servicio y el paciente a retribuirle mediante su prepaga, obra social o dinero. ¿Sí? Eso está claro y es parte del contrato. Este contrato tiene una duración después de la última atención, algunos dicen después del año 2015, entre 3 a 5 años, plazo en el cual las partes pueden reclamarse mutuamente por cosas no cumplidas en este contrato celebrado. Ahora bien, cuando usted habrá ido al médico alguna vez, o cualquiera persona de la audiencia, usted se somete a el conocimiento médico y establece una relación empática con su doctor, es decir, tiene confianza en este doctor, que le va a hacer bien y se deposita su salud en él. Si esto no se puede generar, ya no hay relación médico-paciente. Y al no existir relación médico-paciente, el médico lo mejor que puede hacer es retirarse, anunciar esto, explicarle esto al paciente y decirle, bueno, busque otro profesional porque si usted no respeta mis indicaciones, esto no puede avanzar. Tratándose de un personaje como el que estamos hablando, que muchos en chiste o en serio lo ponían a la categoría nada menos que de Dios, digamos, es muy difícil tener como paciente a Dios, digamos. A ver, ¿por qué? Y porque Dios todo lo sabe, todo lo puede y todo lo dispone en este universo. Con lo cual, ya hay una normalidad desde el principio. ¿Cómo voy a atender a Dios en persona? ¿Y cómo Dios va a cumplir las indicaciones que yo le dé? ¿Y qué hago con Dios si Dios no hace lo que yo le digo? Bueno, si uno lo va a tomar como paciente, debe en todo momento tratarlo a Dios como un paciente más, no como alguien diferente, porque ahí está el primer problema que puede llevar después a un juicio de responsabilidad, cuando alguien tomó algo para lo cual no estaba con toda la capacitación y experiencia para poder llevarlo a cabo. Ahora, yendo puntualmente a su pregunta, Gabriel, a mí me parece que la justicia tiene obviamente todo el derecho y el deber de investigar hasta las últimas consecuencias, todo en relación a la muerte de un personaje tan famoso. Pero el punto es que en esta investigación
el médico interviniente debe ser tratado como un ciudadano común y corriente. Esto es, normalmente, y yo no soy abogado, solamente soy médico legista con experiencia tribunalicia, esto es, el médico en cuestión debería haber sido convocado a testimoniar en primer lugar y luego, de acuerdo a esta testimonial, modificarse su situación procesal y eventualmente tomarse medidas adicionales como, si el médico no proveyera de toda la documentación, de allanar su consultorio o domicilio en busca de las pruebas que la justicia necesita. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué de movida y sin haber, sido imputada la psiquiatra en esta cuestión, la justicia dispone manu militari, es decir, con mucha rapidez, proceder a el allanamiento del consultorio, secuestro de historias clínicas, donde hay otros pacientes y otras historias clínicas cuya privacidad debe ser resguardada por el deber que tenemos los médicos a la confidencialidad con nuestros pacientes, y todo hecho y mostrado mediáticamente, donde yo no sé quién se va a ir a atender después con esta doctora después de esta exposición pública. Esto es lo que yo personalmente criticaría en el proceso. Lo demás es una cuestión de prueba, es decir, atendió bien la doctora al paciente que tenía, tuvo algunos errores en su evaluación, diagnóstico y tratamiento. Bueno, eso debe quedar a criterio exclusivo del magistrado interventor con los peritos que asesoren a este magistrado y con los peritos que la parte pondrá de cada lado para la averiguación. ¿Cómo va a ayudar en este caso, y en esto cómo va a ayudar en esto que usted está diciendo, Andrés, los resultados de los análisis toxicológicos que se están desarrollando aquí en La Plata? Bien, los análisis toxicológicos son parte de la información con la cual se debe armar un rompecabezas en la cabeza del perito que va a informar, porque son solamente una parte. Seguramente se encontrarán derivados farmacológicos en sangre de la medicación que estaría tomando, que tiene que ser congruente con el plan de medicación que la doctora, en este caso, estaba indicando. Ahora, lo que yo personalmente, y usted es un periodista serio, no veo bien es de algunos otros lugares donde se hacen especulaciones de distinto tipo respecto a si estaba sobremedicado, si la medicación lo mató, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que decidir el juez y los peritos. Adelantar esto es exponer inútilmente a la colega a una crítica social de gente desinformada que lo único que va a hacer es dañar prematuramente a la colega cuando todavía no se ha justipreciado debidamente su conducta. ¿Cómo queda su colega, en este caso Agustina Kosachov, en el caso de que Maradona, en su privacidad, porque estaba en un ámbito privado, no estaba en una clínica, ni en un centro asistencial, ni en una casa de rehabilitación, estaba en una casa particular? ¿Qué pasa si la médica le daba los medicamentos pertinentes para su tratamiento y él no los tomaba por X causa? Bueno, usted sabe, ha hecho una pregunta excelente, Gabriel, como es su costumbre. Uno de los grandes problemas que tenemos en la justicia y en el tratamiento de los pacientes en psiquiatría es la falta de compliance. ¿Qué es la compliance? Es el cumplimiento por parte del paciente de la toma de su medicación. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, el psiquiatra tiene que tener la suficiente autoridad, vínculo y presencia con su paciente, donde exponer claramente a su paciente dentro del vínculo que debe tomar la medicación y que no hay forma de seguir el tratamiento si no la toma. Y para ello, y para demostrar, teniendo en cuenta que un paciente determinado puede falsear o no dar la indicación, la corrección de lo que realmente está haciendo con la medicación, uno puede realizar dosajes de sangre y de orina para ver si realmente la medicación está
en la concentración adecuada conforme a la prescripción, o si realmente esa medicación no está circulando en la sangre porque directamente no la toma. Entonces, estas cosas hacemos los psiquiatras dentro del vínculo profesional, advirtiendo al paciente que tratándose de una problemática psicopatológica que, entre otras cosas, lo puede llevar a falsear información, es necesario ética y profesionalmente que el psiquiatra corrobore mediante un estudio de laboratorio si el paciente toma o no toma su medicación. Es muy difícil abordar toda esta temática con un Dios, como usted decía, de por medio, ¿no? Sí, sí. El propio Luque estableció en una entrevista, y esto se sabía de antemano, que era muy, pero muy difícil tratar con una persona como Diego Armando Maradona. Muy difícil de controlar, claro. Muy difícil de encauzar. Él lo que decía se hacía, y esto viene de antaño, claro. Desde que se convirtió en un mito popular, argentino y universal. Por lo tanto, sus últimos días también transcurrieron de esa forma. De hecho, Luque muchas veces se cuidó de decir, esta internación fue consensuada con Diego. La única vez que pareció no consensuarse nada con Maradona, sino que acordaron los médicos y la familia de hacer algo que él no quiso o no quería, era cuando se lo dejó 4 o 5 días más en la clínica de Olivos para un proceso de desintoxicación. Pero por lo demás, aparenta ser lo que quiso Maradona hasta último momento. Veremos los coletazos y las responsabilidades que le queda a cada uno, porque evidentemente hay responsabilidades médicas en el entorno de Diego Armando Maradona en sus últimos momentos. Eso claro. Será decisión de la justicia, ¿verdad? Si me permite, un tratamiento donde el paciente decide qué se hace y qué no se hace, no es un tratamiento, es un cambalache, es cualquier cosa. No hay ninguna cosa en la medicina tal como un supuesto tratamiento donde el paciente decide qué se hace y se deja de hacer. Cuando el paciente decide lo que se hace y se deja de hacer, se terminó el tratamiento y es cualquier otra cosa menos una asistencia médica, y las consecuencias a partir de ahí pueden ser directamente imprevisibles. Entonces, lo mejor que puede hacer el profesional cuando verifica que perdió el control, que ya no tiene el timón de esa asistencia, es decir, buenas noches, damas y caballeros, yo me retiro, gracias por todo, documentar en la historia clínica debidamente esto, hacer firmar las responsabilidades a quien la tome y dedicarse a otra cosa, pero no seguir en aras de una amistad, un conocimiento o lo que fuera, un tratamiento que ella no comanda, no dirige y no se sabe en qué puede terminar. ¿Usted cree, doctor, que la familia no se animó a declararlo insano para obligarlo a internarlo en otro centro asistencial de mayor capacidad de atención? Yo creo, Gabriel, que la ley de salud mental del 2010 ha sido una catástrofe para la salud argentina. Y que esta ley, en virtud de la supuesta autonomía y los supuestos derechos humanos que los psiquiatras siempre respetamos del paciente, y estamos hablando de un paciente con enfermedad mental que por esta enfermedad no tiene la claridad para poder decidir, es un disparate. En consecuencia, lo que podríamos tener hoy en día es a Diego Maradona vivo si se hubiera permitido una intervención judicial por las personas que correspondieren para evaluar su grado de competencia y de entender aquí y ahora qué es lo que está pasando, y en base a la determinación de esa no competencia, que un curador oficial o un ente asesor o algún grupo de familiares tomara las decisiones mejores para su salud, y eso hubiera marcado otro pronóstico. Pero bueno, desgraciadamente yo creo que nuestro ídolo Maradona ha sido también, una vez más, como tantos otros, víctima de la ley de salud mental. Y lo dijo con su sello, con su firma, el doctor Andrés Mega en Próspera Mañana. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, que esté muy bien.